Dios bendiga a todos los estudiantes del Seminario Bíblico Visión. Vamos a continuar con la segunda clase de la materia Introducción a la Escatología. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la primera clase. La palabra escatología proviene del griego escatos, que significa último, y logos, tratado. Por lo tanto, se define como la doctrina de los últimos tiempos, ¿sí? Que tiene que ver con el hombre y la humanidad, el futuro del hombre y el futuro de este mundo. Veamos el orden cronológico de esos eventos futuros que la iglesia hoy está o tenemos la convicción que van a suceder. El primero de ellos, el arrebatamiento de la iglesia, el pueblo o la iglesia o el cuerpo de Cristo va a ser levantado, dice la palabra que vamos a recibir a Cristo en el cielo, ¿sí? El segundo evento, y estamos dando el punto de referencia en el cielo, es el tribunal de Cristo, donde pues todos vamos que dar cuenta de los talentos que Dios nos entregó. Queda como punto de relación esa parábola de los talentos. Cada uno, cada hijo de Dios va a responder por lo que Dios le demandó aquí en este mundo. El tercer evento son las bodas del Cordero, ¿sí? Paralelo a esto, bueno, con respecto a las bodas del Cordero, Cristo en la última cena dijo a sus discípulos, no tomaré más del fruto de la vid y del pan hasta ese día. Y estaba hablando de este gran día en el cielo, juntamente con la iglesia, ¿sí? El cuarto evento es la gran tribulación o la semana 70 de Daniel, que empieza antes que suceda inicie la gran tribulación, pues se da el arrebatamiento de la iglesia e inicia con el pacto de esas 10 naciones, dando una supuesta paz en la nación de Israel. El quinto evento, la segunda venida de Cristo a defender a su pueblo Israel, juntamente su iglesia vendrá en esa segunda venida. Ahí pues viene el evento de la guerra o la batalla de Armagedón. El sexto evento, el gobierno milenial de Cristo. Por 1000 años Cristo va a gobernar en este mundo. La palabra nos dice que Satanás va a ser encarcelado y al final de este periodo pues va a ser suelto, pero a pesar de que él es sacado de este mundo, no tiene incidencia durante esos 1000 años, las personas van a seguir haciendo lo malo, mostrando la naturaleza pecaminosa del hombre. El séptimo evento, ya al final del gobierno milenial de Cristo, viene el juicio del gran trono blanco, que es un juicio de condenación, donde Dios va a condenar a todas aquellas personas por lo que hicieron aquí en vida. Toda obra va a salir a la luz en ese juicio. Miren que hay una gran diferencia en este juicio del gran trono blanco con el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo se va a escuchar, ¿sí?, la frase que identifica al Hijo de Dios, donde el Señor le dice, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Pero ya en el juicio del gran trono blanco nos encontramos con esa frase muy lamentable en la cual el Señor dice, no os conozco, que echamos fuera demonios en tu nombre, sanamos enfermos, y la frase va a ser no los conozco. Y eso va a ser un juicio de condenación, es la muerte segunda, la separación total entre Dios y el hombre. Y el último evento, pues el futuro, cielos nuevos y tierra nueva. Este es el orden cronológico de los eventos que estamos esperando que sucedan en este mundo. Vamos, antes de entrar en materia con respecto a las 70 semanas de Daniel, que es el tema que nos corresponde en esta clase, vamos a hacer un pequeño recuento de la historia del pueblo de Israel para poder entrar en contexto de la profecía que Dios le da, la revelación que Dios le da a Daniel de las 70 semanas.
Hablando un poco de la historia del pueblo de Israel, vamos a entrar o empezar con un punto de referencia que es Abraham en el año 2000 antes de Cristo, cuando Dios lo saca de Ur de los Caldeos y le da esa promesa o ese pacto con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios empieza a escoger un pueblo, una nación, y le promete tierra y que a través de esta nación y de su descendencia iba a traer bendición a todo el mundo. Empieza con Abraham, sus hijos, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob que conformaron las 12 tribus de Israel. Al final del libro de Génesis nos muestra el evento que hubo en la tierra de Canaán, una gran hambre, tuvieron que descender a Egipto. Ya José se encontraba en Egipto y pues recibe a su familia, aproximadamente 70 personas, juntamente con Jacob, entraron a Egipto y empezó la era o del pueblo de Israel o de la familia de Israel en Egipto. Posteriormente, la palabra nos dice que se levantó un faraón que no conocía a Dios, empezó o la obra de José, de José, entonces empieza a traer esclavitud y escarnio al pueblo de Israel y en el año 1500 antes de Cristo Dios llama a Moisés con el propósito de libertar a la nación de Israel de Egipto y llevarla a la tierra prometida. Recordemos que después que salen de Egipto están un año en el monte Sinaí. Allí Dios le da la ley, las tablas de la ley y la estructura de la ley al pueblo de Israel. 613 preceptos conformaban todo el decálogo de la ley del pueblo de Israel. Después de que ellos están en el desierto, permanecen 40 años, entran a la tierra prometida bajo la dirección de Josué, ¿sí? Conquistan, se reparten el territorio, luego empieza la época de los jueces, donde Dios levantaba líderes que traían libertad al pueblo de Israel cuando eran oprimidos por sus enemigos, hasta que Dios ya levanta un rey o el pueblo solicita que querían un rey, así como las demás naciones tenían reyes, y empieza la era de la monarquía a partir del año 1000 antes de Cristo. Y vemos el primer rey de Israel que fue Saúl, luego David y luego Salomón. Pienso que estos son los tres principales reyes que tuvo la nación de Israel. Y se habla de principales porque durante el reinado de ellos, la nación de Israel o de las 12 tribus de Israel permanecieron unidas. Después de la muerte de Salomón, el reino se divide en dos, un reino del norte y reino del sur en el año 930. Roboán en el sur, Jeroboán en el norte. Y empieza ahí la era de los reyes, tanto del reino del norte como del reino del sur. Sí, capital Samaria para el reino del norte y la capital del reino del sur, Jerusalén. Después de este evento, bueno, vemos la historia de los profetas hablando a la nación, tanto a los reinos del norte como al reino del sur, que se arrepintieran de sus pecados, y no Dios iba a traer juicio sobre las naciones, sobre ellos, y empezó y se cumplió ese juicio en el reino del norte, cuando en el año 720 antes de Cristo son llevados deportados por el imperio de Asiria, invaden Samaria, su capital, y llevan deportados a todas las tribus del reino del norte. Y quedó solamente el reino del sur, Judá y Benjamín. Pero Judá, por su inmensidad, era la tribu más grande y la principal. Digamos que absorbió un poco a la tribu de Benjamín y comúnmente se conocía al reino del sur como Judá. Después también vino el juicio de Dios sobre el reino del sur, ¿sí? Por su desobediencia, y vino la deportación por parte del imperio de Babilonia. Son llevados deportados en el año 607 antes de Cristo. Son llevados cautivos por el imperio babilónico. Entre ellos, pues iba Daniel, ¿sí? Y todos los sabios
la estrategia del imperio babilónico cuando invadían una nación eran llevarse a todos los sabios, los poderosos y dejar en ese territorio a los más indefensos o los pobres para que, digamos, no tuvieran ninguna forma o estrategia de poderse levantar. Entonces, entre esos sabios iba Daniel, fue llevado, deportado cautivo a Babilonia. Y Daniel también fue paralelo al tiempo contemporáneo al tiempo de Jeremías, pero él sí se quedó en el tiempo, se quedó en esta tierra, no salió para Babilonia. Entonces vemos que está ahí la deportación del reino del sur en el 607 antes de Cristo. Luego hay un edicto donde le permite al reino, a los judíos que estaban en Babilonia, regresar nuevamente a su tierra para reconstruir Jerusalén y el templo. Eso fue en el año 530 antes de Cristo. Pasaron aproximadamente 70 años. Luego de este evento, vemos que continúa en el libro de Esdras, Nehemías, Esther nos narra esos acontecimientos de la reconstrucción de las murallas, de la reconstrucción de Jerusalén. Y en el año 445 se da ya la orden definitiva para reconstruir Jerusalén por el monarca Artajerjes. Da ese edicto que pues va a ser algo muy importante este suceso. Más adelante pues vamos a encontrarnos por qué es tan trascendental en la profecía bíblica. Después de terminada la reconstrucción de Jerusalén, vemos que pasaron desde el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, 400 años aproximadamente, donde no había profecía, donde no había revelación, donde no se levantaba ningún profeta que pudiera decir, así dice Jehová. Pero a pesar de que no había profecía, Dios seguía teniendo el control de la historia. Pasaron 400 años, se conoce eso como el túnel del silencio, hasta que aparece en el desierto alguien que decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el año cero, estamos hablando de Juan el Bautista, en el año cero nace Cristo. Por eso hablamos de que la historia se parte en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y en el año 33 después de Cristo, pues el gran suceso de redención, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Esta es pues un resumen general de la historia del pueblo de Israel con los eventos más importantes o trascendentales de su historia y que son representativos para la profecía bíblica. Algo de resaltar y fue una duda que quedó o una pregunta que surgió con respecto a las 10 tribus del norte. ¿Qué pasó con esas 10 tribus del norte? Si miramos la historia bíblica, nos dicen que los únicos que regresaron del cautiverio fueron los del reino del sur, la tribu de Judá, pero del reino del sur, perdón, del reino del norte no nos dice nada que hayan regresado. Entonces hay muchas teorías sobre esas 10 tribus perdidas, en dónde están, en dónde se encuentran, con pruebas de ADN para demostrar esa ascendencia de esas 10 eh, tribus que quedaron, digamos, en el olvido, porque no hay un registro histórico de esas 10 tribus, pero podemos encontrar o dar algunas de las formas o algunas respuestas que se pueden dar acerca de qué pasó con esas 10 tribus. Lo encontramos en un pasaje bíblico en Primera de Crónicas 9:3. Nos dice que cuando el pueblo empezó a regresar, ¿verdad? Empezó a regresar después de salir del cautiverio en Babilonia, dice la palabra en Primera de Crónicas 9:3, y habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, que esas eran las dos tribus que fueron llevados cautivos por el imperio babilónico. Pero nos dicen que además de ellos, de los hijos de Efraín y Manasés, o sea, dos tribus que no estaban en el reino del sur,
nos dicen que también regresaron en esa época en que el pueblo judío regresó de Babilonia. Ellos estaban en otros territorios, pero empezaron a regresar también esas otras o esas 10 tribus, ¿sí? Aquí nos dicen Efraín y Manasés, también empezaron a llegar a esa tierra nuevamente o empiezan a regresar juntamente con el pueblo judío en Babilonia. Y es algo también de explicar, es la palabra judío, ¿sí? Cuando hablamos de judío, uno piensa, no, es porque es de descendencia judío o viene de la tribu de Judá. En hebreo es Yehudí, significa de la tribu de Judá. Pero eso es falso. Yehudí es un toponímico, no un gentilicio o patronímico. Es decir, se remite a un vínculo territorial, no parental. Dicho en otras palabras, Yehudí significa habitante de Judea y no de la tribu de Judea, algo totalmente diferente. Entonces, cuando decimos de Judá, no estamos o no estamos diciendo que es descendiente netamente de la tribu de Judá, sino que es habitante de Judea, habitante de este territorio. Entonces, esto también nos muestra que la palabra judío no está encerrando a una tribu, sino que la palabra judío está encerrando a todo aquel que habita en la tierra de Judea. Eso también nos da una claridad con respecto a al punto de referencia de dónde quedaron las otras 10 tribus. Y esto nos da un punto de partida para poder llegar a la conclusión que cuando el pueblo de Israel regresó de Babilonia, o que Judá regresó del cautiverio, no solamente ellos regresaron, también regresaron las otras 10 tribus juntamente con ellos y empezaron a habitar la tierra de Judea. ¿Sí? Y aquí cuando vemos la descripción del mapa, vamos a tener mayor claridad de esta situación. Entonces, en un tiempo el reino estaba unido, las 12 tribus, bajo el reinado de Saúl, de David y de Salomón. Después de Salomón, el reino se divide en dos, ¿sí? El reino del norte, 10 tribus con capital Samaria, y el reino del sur, 2 tribus con capital Jerusalén. El reino del norte llevado cautivo por los asirios, el imperio asirio, en el año 722 a.C., y el reino del sur es llevado cautivo por los babilonios en el 606 a.C. Entonces, si podemos ver algo sobre el mapa de estos imperios, vamos a encontrar un detalle muy interesante. El imperio asirio, que es el primero, ¿sí? Recordemos que el imperio asirio son los que llevan cautivos a la tribu o al reino del norte, las 10 tribus del norte. Ahí queda demarcado, ¿sí? Demarcado lo que abarca el territorio del imperio asirio. Entonces, esas 10 tribus fueron, digamos, esparcidas por todo ese territorio. Fueron llevadas a la capital Nínive, pero fueron esparcidas por todo ese territorio que tenía el dominio de los asirios. Después de los asirios viene el imperio babilónico, que queda ahí demarcado en esta parte, que en extensión de territorio era menor que el imperio asirio. Y es ahí cuando ellos se llevan cautivo a los del reino del sur y los llevan a Babilonia, ¿sí? Los llevan allí a Babilonia y pues estaban ellos regados en todo el reino del sur, la tribu de Judá, por todo el territorio de dominio del reino de Babilonia, ¿sí? Después del imperio babilónico apareció el imperio medo-persa, que es todo lo que está sombreado en verde. Si vemos en extensión, era mucho más grande en extensión que el que abarcó el imperio de Asiria
y que el que abarcó el imperio babilónico. Pero lo interesante de esto es que cuando Ciro deja ir al pueblo, ¿sí? Cuando ahora vamos a mirar eso también, Ciro da el decreto de que ellos puedan regresar a su tierra, él a Zorobabel, nombra a Zorobabel como el gobernante de todos los judíos o los israelitas que estaban en su imperio. Y si vemos que la extensión del imperio medo-persa, entonces Zorobabel no solamente era gobernante de los israelitas judíos que estuvieron en Babilonia, sino de todas las otras 10 tribus que también estuvieron esparcidas por el imperio asirio, porque el imperio medo-persa era mucho más grande que todo lo que los que Asiria y Babilonia. Entonces ellos pudieron regresar cuando empieza la labor del llamado a todos los israelitas y empiezan a poblar nuevamente la tierra de Canaán. El llamado no solamente fue para la tribu de Judá, sino para todos los israelitas o todas las demás 10 tribus que estaban esparcidas para que regresaran nuevamente a su territorio. Entonces, esto es interesante. Todos las 12 tribus, o sea, las 10 del norte y las 10 del sur, regresaron nuevamente. Entonces, los que llegaron a reconstruir las murallas, no solamente fueron judíos, sino que fue una mezcla de las 10 tribus con la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces, aquí encontramos una respuesta de qué pasó con esas 10 tribus. Y es que esas 10 tribus nuevamente, una posible respuesta, ¿no? Regresaron también a Canaán en el tiempo en que el edicto de Ciro permite que ellos salgan de Babilonia. Entonces lo que hay actualmente, los judíos que empezaron a llenar ese territorio fue una mezcla de las 10 tribus y de las dos del reino del sur. Entonces ahí nos encontramos que lo que hoy actualmente son judíos es una mezcla de todas las 12 tribus. Eso es una posible respuesta, ¿no? Para explicar la razón de qué sucedió con esas 10 tribus partidas y si realmente dejaron de existir, pero esta es una forma de explicar de que en cierto modo ellos continuaron existiendo juntamente con los judíos que llegaron nuevamente a reconstruir las murallas y Jerusalén nuevamente. Bien, ya teniendo este contexto, vamos a entrar ya en materia con las 70 semanas de Daniel. Si aquí hay una frase que nos encontramos en el material de estudio que les compartí. Si las 70 semanas de Daniel han sido llamadas por los eruditos como la espina dorsal de la profecía bíblica, entonces la muerte del Mesías constituye el corazón mismo. Vemos que la profecía de las 70 semanas es una de las más grandes profecías con respecto al futuro y más clara que hay en la palabra y que todo está ligado o todo está resumido o consumado con la muerte del Mesías, que constituye el corazón mismo de toda la profecía bíblica, de todo lo que hablaron los profetas con el nacimiento, la vida de Cristo, muerte y resurrección. Ese es como la revelación más grande de la profecía bíblica. Daniel, el nombre Daniel significa Dios es mi juez. Daniel era un adolescente cuando salió deportado en el año 605 hacia Babilonia, donde vivió aproximadamente 70 años. Daniel vivió bajo el dominio de dos imperios, el imperio babilónico y el imperio medo-persa. Y Daniel vivió bajo el servicio de cuatro reyes. El primero, Nabucodonosor, Belsasar, Ciro y Darío. ¿Sí? Este es el recuento de la historia de Daniel con los monarcas de estos dos imperios.
Ahora sí vamos a entrar en materia con respecto a las 70 semanas de Daniel. ¿Cuál fue el propósito de Dios con esta revelación? El ángel Gabriel le reveló a Daniel de qué manera su nación, Israel, su pueblo, los judíos, y su ciudad santa, Jerusalén, desempeñarían un papel central en los planes de Dios para la humanidad. O sea, el pueblo de Israel y Jerusalén específicamente está siendo un punto de referencia para el futuro de la humanidad. Es el reloj profético que tenemos hoy en día para el mundo. Aunque esta profecía tiene que ver netamente con el pueblo de Israel, es determinante para el futuro escatológico de toda la humanidad. O sea, todo lo que sucede allá en Jerusalén es determinante para el futuro de la humanidad. El propósito, el escritor Carballosa, en su libro de Daniel, el comentario de Daniel, habla de 6 obras divinas que serán realizadas durante este periodo de 490 años. Eh, qué debería pasar durante y al final de este periodo de las 70 semanas? ¿O cuáles son esas obras divinas que van a suceder durante ese periodo? En el capítulo 9 del libro de Daniel, versículo 24, encontramos la respuesta a estas obras divinas. Dice el pasaje, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y aquí empiezan el propósito de esta revelación para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí encontramos 6 obras divinas que van a ser realizadas. Las 3 primeras, terminar la prevaricación, la desobediencia, la rebeldía, poner fin al pecado, cancelar el pecado y expiar la iniquidad, en cierto punto se cumplieron en cierta medida con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El, ese evento trajo redención, trajo limpieza. Eh, Juan el Bautista habló de Cristo de aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso habla de poner fin, cancelar el pecado. Entonces, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, estos 3 primeros eventos tienen su cumplimiento, ¿sí? Hasta en cierta medida, pero su cumplimiento total pues, lo tendrá en la segunda venida de Cristo. Y los 3 últimos, traer la justicia perdurable. Se habla de un reinado de justicia. Sellar la visión y la profecía, o sea que ya la profecía bíblica está completa, está sellada, ya lo que fue profetizado se cumplió. Y ungir al santo de los santos, estos 3 eventos están a futuro, que se van a cumplir en la segunda venida de Cristo y en el reinado milenial de Cristo. O sea, la profecía va a ser sellada. Ya se cierra esos eventos proféticos son cumplidos en su totalidad. Justicia perdurable durante el reinado milenial de Cristo y ungir al santo de los santos. Aquí no está hablando acerca del Mesías, sino que está hablando del templo, o sea, consagrar el lugar santísimo en un templo del futuro que será el centro de adoración en el reino milenario. Eso lo podemos encontrar en Ezequiel capítulo 40 del 1 al 49. Todas estas son las 6 obras divinas, o el propósito por el cual Dios trae esta revelación como respuesta a su oración a Daniel. 6 eventos. Los 3 primeros tienen en cierto sentido su cumplimiento en la muerte y resurrección de Cristo y los 3 últimos están hacia el futuro en la segunda venida de Cristo y el gobierno milenial de Cristo. Ahora sí vamos a entrar en el contexto de las 70 semanas de Daniel. En el capítulo 9 de Daniel es precisamente allí donde nos habla acerca de esta respuesta de Dios a Daniel con respecto a la profecía de las 70 semanas. Ahora, ¿de qué o cómo empieza esta revelación? El capítulo 9 nos habla o nos dice lo siguiente: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en
70 años. Miren que Daniel está cautivo en Babilonia. Después de varios años, él empieza a estudiar ciertos escritos. En este caso puntual, empieza a leer Jeremías. Y él cuando mira a Jeremías se encuentra de que hay una profecía que habla ya que Dios había determinado ya el tiempo en que ellos iban a permanecer cautivos en Babilonia. Jeremías 29:10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea, había ya una profecía donde Dios decía que a través de Jeremías que el pueblo iba a regresar después de 70 años. Daniel se encuentra con esto y él empieza a orar al Señor porque él sabe que el tiempo ya se cumplió. Dice el versículo 3 de Daniel 9, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Daniel deseaba saber cuándo se cumplirían los 70 años y empieza a orar a Dios, a interceder por el pueblo, a pedir perdón a Dios por los pecados del pueblo, porque él sabía que ya ese tiempo se había cumplido y que iba a venir la respuesta y la libertad de Dios que había prometido a través del profeta Jeremías. Entonces, en medio de esa intercesión, Daniel empieza a hablar acerca del pacto. Y cuando habla del pacto, habla de ese pacto abrahámico que Dios cuando le llama a Abraham, le dice, le promete una tierra, ¿sí? Le promete que hay una tierra específica. Y entonces Daniel hace ese recuento de ese pacto. Cabe hacer un paréntesis, el hombre no pacta con Dios, el hombre no le pone las condiciones a Dios, Dios es el que los coloca las condiciones, Dios es el que hace pactos con el hombre. Hoy en día hay ese concepto de pactar con Dios, pero no es bíblico. Yo no puedo colocarle condiciones al Señor. Amén. El pacto viene de parte de Dios hacia el hombre en su propósito que Él quiere realizar en un momento determinado. En ese pacto abrahámico, Dios le promete tierra. También recuerda el pacto davídico, donde Dios le promete un rey. En medio de esa intercesión, es que viene la respuesta de Dios a la oración de Daniel, ¿sí? La respuesta de Dios es consecuente a la oración de Daniel y esa respuesta tiene que ver con una de las profecías escatológicas más importantes de la Biblia. En el versículo 20 de Daniel 9 encontramos la respuesta. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y para darte entendimiento. Amén. Dios o viene la respuesta de Dios a Daniel en consecuencia o debido a la oración que él estaba llevando a cabo en ese momento o intercediendo a Dios por la nación de Israel. La profecía de las 70 semanas fue dada a Daniel en el primer año de Darío, es decir, por el año 538 a.C. Leyendo la profecía de Jeremías, Daniel llega a la conclusión de que el fin de la cautividad estaba muy próximo. La nación de Israel había sido llevada cautiva a Babilonia a causa de su desobediencia a la ley de Dios y particularmente por la violación del primer mandamiento de la ley y la ley del año sabático. Algo importante que debemos aclarar a continuación es por qué la nación de Israel permaneció 70 años cautivo. No es casualidad que Dios haya dicho simplemente no, pues van a permanecer 70 años porque yo quiero que sean 70. No, hay una respuesta, es consecuencia de una violación a la ley que hicieron los israelitas durante muchos años. Entonces vamos a encontrarnos la razón por la cual ellos permanecieron 70 años cautivos en Babilonia. Y es que en Levíticos 25:2, cuando Dios les está dando las leyes
al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, Él les dice las siguientes palabras. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso. Reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra, ni podarás su viña. Ese era el mandato de parte de Dios, ¿sí? Que 6 años iban a trabajar la tierra, pero al séptimo iban a dejarla descansar. Nadie iba a cultivarla, ¿sí? Solamente recogían o los pobres podían recoger del fruto que había quedado, pero no podían sembrar, tenían que dejar descansar la tierra. ¿Y cuáles eran las consecuencias de no guardar esta ley del año sabático? Vemos ahí las consecuencias en el Levítico 26:33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta, vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozarás de sus días de reposo. ¿Cuáles eran las consecuencias? Si el pueblo de Israel no guardaba el año sabático, el Señor más adelante les iba a cobrar esa desobediencia, si podemos decirlo así, en el sentido en que Él sacaría, dice ahí el pasaje, iba a desolar la tierra, iba a sacarlos de esa tierra por un periodo de tiempo para que la tierra pudiera descansar. Y si nosotros miramos, cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, en Canaán. La tierra es ¿cómo se llama?, entregada a las demás tribus. Empieza la época de los reyes, desde el sacerdote Elí hasta el cautiverio de Babilonia. Pasaron aproximadamente 490 años que el pueblo de Israel no cumplió la orden del año sabático. O sea que cuando llegó el séptimo año no dejaron reposar la tierra. Pasaron otros 6 años, llegó el séptimo año y no dejaron reposar la tierra. Y así pasaron muchos años hasta que fueron llevados cautivos. Pasaron 490 años en los cuales ellos no guardaron el año sabático. Y si contabilizamos cada año séptimo que ellos no guardaron, pasaron o eso suman 70 años de años sabáticos que ellos no dejaron que la tierra permaneciera en reposo. Entonces ahí vemos la razón por la cual el pueblo de Israel, o la nación de Israel, o el reino del sur, permaneció 70 años cautivos en Babilonia. Esos 70 años fueron los 70 años sabáticos que ellos no guardaron para que la tierra reposara, y vino pues el juicio de Dios en la deportación, que fueron llevados cautivos por los babilonios. Entonces es interesante encontrar la respuesta por qué permanecieron 70 años cautivos en Babilonia. Y recordemos, 490 años en total, pero 70 años específicos de años sabáticos que no dejaron reposar la tierra. Después, ahora sí, con respecto a la revelación de las 70 semanas, podemos mirar el tiempo bíblico, cómo se mide. Aparte del tiempo normal, cronológico de días como cotidianos, también vemos que ya en la Biblia se manejaban semanas de años. En Levítico 25:8 encontramos lo del año de jubileo. Dice el versículo 8, y contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces aquí en medio de la ley habla de 7 semanas de años, ¿sí? Que son 49 años en total, y que al final, en el año 50, era el año del jubileo, donde
las deudas eran perdonadas, donde las tierras regresaban a sus dueños originales, en fin. Pero bien vemos que en la medición del tiempo ya el pueblo de Israel conocía esas semanas de años. O sea que cuando a Daniel se le da esa profecía de las semanas de años, pues no se le hizo raro esa idea de las semanas como tal, representadas en años. Entonces el ángel Gabriel, cuando viene y le da la respuesta a Daniel, eh, con respecto a su oración, el ángel Gabriel dividió los 490 años o 70 semanas en tres periodos. La profecía de las 70 semanas está dividida en tres periodos. El primer periodo, que son 7 semanas, 49 años, es la orden de construir Jerusalén. El segundo periodo de 62 semanas, que equivalen a 434 años, que es la muerte del Mesías. Hasta ahí llevamos 69 semanas. Si sumamos 7 semanas más 62 semanas, 69 semanas, o sea, 69 semanas que están cumplidas. Terminaron su cumplimiento con la muerte y resurrección de Cristo. Allí paró en cierto sentido la profecía bíblica, quedó quieta, quedó en stand-by y queda pendiente la última semana, la semana 70 de Daniel, que está relacionada con la gran tribulación. O sea, falta todavía por cumplirse la última semana, la semana 70 o los 7 años que hacen referencia a la gran tribulación. Entonces, esta es la división, las tres divisiones de las 70 semanas o los tres periodos de las 70 semanas, que queda todavía pendiente el último periodo o la última semana por cumplir, la semana 70. Así que miremos el pasaje. Daniel capítulo 9, versículo 25 nos dice lo siguiente. Sabe pues, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces tenemos la primera división, orden para restaurar y edificar Jerusalén. Esa es la primera, el primer periodo de las 7 semanas, que es el decreto del rey Artajerjes, que es la orden de que el pueblo puede reconstruir las murallas de Jerusalén. Ahí están los primeros bloques de 49 años. El segundo bloque son las 62 semanas que pasaron hasta que, ¿qué sucedió? Al final de las 62 semanas, el versículo 26 nos dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahí tenemos el segundo periodo, el de las 62 semanas con la muerte del Mesías en la cruz del Calvario. Recordemos que la palabra Mesías quiere decir ungido, en griego es Cristo, por eso el nombre de Jesucristo. Jesús el ungido. Los únicos que eran ungidos eran los reyes y los sacerdotes, y la profecía bíblica con respecto al Mesías nos habla de que Él es un rey y que es nuestro sumo sacerdote. Entonces ahí encontramos los dos periodos. Vamos a hacer un recuento de las 70 semanas de Daniel. ¿Cuándo empieza a correr este periodo profético de las 70 semanas? Desde la orden del rey Artajerjes de construir las murallas de Jerusalén. Eso fue aproximadamente en el año 444 a.C. Nehemías capítulo 2 versículo 8 nos dice esto. Después de de esas 7 semanas, que son de 49 años, eso terminó en el año 395 a.C., la reconstrucción del muro. El segundo periodo empieza de la reconstrucción del muro en el año 395, o sea, son las siguientes 62 semanas, 434 años, terminan con la muerte del Mesías en el año 33 después de Cristo. Si empezamos a hacer unos cálculos y sumamos esos años, nos va
a dar una cercanía muy, muy perfecta con la muerte de Cristo en el año 33 después de Cristo. Entonces vamos a ver una panorámica general de las 70 semanas de Daniel, que está apuntando a la profecía bíblica de lo que va a suceder en los últimos tiempos con la última semana. Entonces, primero, en cuando empieza a correr las 70 semanas con la orden del rey de reconstruir Jerusalén. Primer periodo, 49 años. Sí que duró 7 semanas, la reconstrucción de las murallas. El siguiente periodo lo encontramos de 62 semanas con la muerte del Mesías, se quitará la vida al Mesías. El, Ahí tenemos 69 semanas. Entramos después de la muerte de Cristo, entramos en el periodo de la gracia o estamos en la dispensación de la gracia. Es un periodo donde Dios está tratando con todo el pueblo gentil o todas las naciones. Y vemos que durante ese periodo, pues esa profecía bíblica de las 70 semanas está quieta por ahora. Después de este periodo, del periodo de la gracia, empieza la última semana de Daniel, que cuando empieza la semana 70 con el pacto con 10 naciones, el anticristo hace un pacto con 10 naciones, ahí empieza el desenlace o el desenlace de la última semana con el pacto del anticristo con 10 naciones. Ahora vamos a ver en el Daniel 7 lo que nos dice acerca de la bestia con los 10 cuernos. Antes del evento de que empiece la gran tribulación, pues tenemos presente que se va a dar el arrebatamiento de la iglesia. También se nos habla del tiempo de los gentiles, en Lucas 21-24, que el tiempo de los gentiles va a terminar con la segunda venida de Cristo. Ese tiempo de los gentiles hace referencia de que desde el tiempo en que las naciones gentiles ejercieron presión sobre el pueblo de Israel, o sea, desde que empezó la deportación a Babilonia, que empezaron a ejercer cierto dominio las naciones gentiles sobre el pueblo de Israel. Desde ese entonces empieza el tiempo de los gentiles que nos habla Lucas 21-24 y que terminará con la segunda venida de Cristo. Entonces, esta es una vista panorámica de las 70 semanas de Daniel. Estamos pendientes, ¿no? Que suceda la última semana que va a desencadenarse con el pacto con 10 naciones. Entonces, vamos a encontrarnos con esa última semana. El libro de Daniel nos habla de los imperios, ¿sí? El libro de Daniel nos habla de 5 imperios. En Daniel 7 y en el capítulo 2 también nos muestra esta parte. Primero nos habla de Babilonia, sí que lo representa, capítulo 7 lo representa como un león y con alas de águila. Las alas de águila, la águila son la reina de las aves en el cielo y el león, el de los animales en tierra. Entonces nos muestra el orgullo, ¿verdad?, del imperio babilónico. Y esto lo encontramos en su rey Nabucodonosor cuando dijo, mira la gran Babilonia, el orgullo que ellos tenían por toda la grandeza que supuestamente ellos habían organizado. Y bueno, pues viene la humillación de parte de Dios hacia este rey. El segundo reino es el reino medo-persa, que lo representa con un oso y que en la espalda hay un lomo que se alza más que el otro. Y eso estaba dando a entender que los persas, porque este segundo imperio estaba organizado por dos naciones, los medos y los persas, pero los persas iban a ser más poderosos que los medos. Por eso detalla la profecía bíblica que el oso se alza un poco más de un lomo del otro, mostrando que el imperio persa iba a ser más influyente que el imperio medo. Luego del imperio medio persa vienen los griegos con Alejandro Magno. Él lo representa con un leopardo, con 4 cabezas y alas. Y esto nos muestra, el leopardo es uno de los animales más veloces que hay y más, miremos las alas. Y eso nos habla de la velocidad
de conquista del imperio griego al mando de Alejandro Magno. Dice que aproximadamente en 13 años conquistaron el mundo conocido. Entonces ahí nos muestra la velocidad de conquista y de poderío que tenía Alejandro Magno, que estaba al frente. Después de la muerte de Alejandro, dice que todo el imperio griego se dividió en sus 4 generales. Por eso esta bestia tenía 4 cabezas. Miren cómo es de interesante los detalles en las imágenes que representa la profecía bíblica en Daniel. Cada detalle es relevante. Luego nos muestra una bestia que no nos dice qué clase de animal es, sino que nos muestra su carácter, que era un carácter fuerte, que con sus dientes devoraba todo lo que estaba al frente. Y que una cualidad que tenía esa bestia era que tenía 10 cuernos, 10 cuernos, y además de esos 10 cuernos salía un cuerno pequeño, un cuerno pequeño. Esto nos está hablando acerca del tiempo de final de la última semana de Daniel, donde ese cuerno pequeño está representando al anticristo. El anticristo va a dominar a esos 10 cuernos o esas 10 naciones. Con esas 10 naciones, él va a hacer un pacto y con eso se va a iniciar la última semana de Daniel. Con ese pacto que va a ser el anticristo, el cuerno pequeño, con las otras 10 naciones y que va a traer una de las consecuencias de ese pacto, va a traer una paz en el Medio Oriente. Y eso es lo que en cierto sentido le da la aprobación de la nación de Israel con este personaje influyente a nivel mundial y van a creer que es el Mesías. Entonces, estos son los imperios que nos habla Daniel. ¿Sí? Además de ello, pues recordemos, babilónico, medo-persa, griego y romano. El imperio romano nuevamente va a ser revivido, nuevamente va a aparecer en el tiempo de la gran tribulación. Eso lo vemos o lo vemos muy detallado también en Daniel capítulo 2, que también hace una representación de estos 4 imperios, pero lo hace en forma de una estatua. Otra forma de describirlos, una gran estatua, ¿sí? Y nos dice que la cabeza de esa estatua era de oro, ¿sí? Que está representando al imperio babilónico. ¿Sí? La cabeza de oro representa a Nabucodonosor y el imperio babilónico. Los babilónicos eran conocidos por su amor al oro. Nabucodonosor gobernaba desde un trono de oro y quiso edificar Babilonia toda en oro. Entonces, por eso tipifica al imperio romano, perdón, babilónico como la cabeza de oro. Luego nos habla que el pecho y los brazos de plata, pecho y brazos de plata, está hablando del imperio medo-persa, al imperio medo-persa. La palabra plata en arameo es también o significa tributo. Los medo-persas se dieron a conocer por su sistematización tributaria. Todos los tributos se pagaban en plata, a diferencia del imperio babilónico donde los tributos se pagaban con oro. Por eso se representaba, o el imperio medo-persa lo representaban con la plata. En esta figura está hablando del pecho y de los brazos. Luego sigue la parte del vientre y de los muslos, hablando de que lo estaba representando en bronce y está hablando del imperio griego, el imperio griego. El bronce fue el principal material por excelencia que emplearon los griegos para hacer todo lo que necesitaban: instrumentos musicales, carruajes, vasijas, herramientas de trabajo, puertas, armaduras, muebles, accesorios. Por ejemplo, un soldado medo-persa vestía un turbante, una túnica con mangas largas y pantalones, todo de tela, mientras que un soldado griego llevaba un casco de bronce, una coraza de bronce y un escudo de bronce y una espada de bronce. Por eso representaba al imperio medo-persa con este metal de bronce. Pues lo reitero, es increíble cómo la profecía bíblica se cumple en cada uno de los detalles que encontramos allí.
Luego nos dice que tenía unas piernas de hierro que están representando al imperio romano. Las piernas o el hierro representa la firmeza y el poderío de su ejército. Vemos cómo el ejército romano lo tipificaba, que eran guerreros y fuertes en cada uno de sus conquistas que realizaban. ¿Sí? Por eso ese sentido de las piernas de hierro, por la firmeza del imperio romano. Y miren que no es casualidad que lo muestre con piernas, ¿sí? Todo el imperio romano lo llenaron, todas las conquistas del imperio romano la llenaron de caminos, por todos lados habían caminos que llevaban a Roma, por eso todo camino llevaba a Roma en esa época, por eso las piernas tipificaban a que ellos caminaron todo el imperio, todo el mundo conocido, construyeron caminos, sus soldados caminaron por todos lados, conquistaron todo el mundo conocido. Esto nos habla del imperio romano, las piernas de hierro. Pero además de eso nos dice de los pies, que los pies, y eso está hablando a futuro, esto lo está hablando es del tiempo de la gran tribulación, ¿sí? O la semana 70 de Daniel, que nos habla de los pies de barro cocido y de hierro, pies de barro cocido y de hierro, que nos está mostrando que en la semana 70 nuevamente esa tendencia del imperio romano se va a levantar, ¿sí? El imperio romano va a revivir, ¿sí? Y los 10 pies, perdón, los 10 dedos representan esas 10, también de los 10 cuernos, representan esas 10 naciones que el cuerno pequeño va a gobernar, ¿sí? El mundo en esa época, ¿correcto? Pero además de esto, nos dice que una gran piedra destruyó esta estatua. La destruyó completamente en Daniel capítulo 2 y eso nos muestra que esa piedra es Cristo. En la segunda venida Él va a destruir totalmente esta idea humana de gobernarse por sí mismo. Entonces recordemos, esa piedra está representando a Cristo, o sea que el último imperio eterno es el reino de Cristo, el imperio milenial de Jesús aquí en la tierra. Entonces, un pequeño resumen de los imperios que encontramos en el libro de Daniel. Ahora sí nos enfocamos un poco en la semana 70 de Daniel, la última semana. En Daniel capítulo 9, versículo 27 nos dice, y ahora y por otra semana confirmará el pacto con los muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí nos habla de la semana 70, la gran tribulación. Son la última semana, los últimos 7 años. Empezará con un pacto de 10 naciones. El anticristo las va a gobernar y va a gobernar a través de esas naciones el mundo, todo el mundo. 3 años y medio de aparente paz y luego viene lo que se llama, o empiezan los 3 últimos años. Apocalipsis capítulo 13 nos habla de eso. Los 3 últimos años de gran tribulación que empiezan con la abominación desoladora a partir de los 3 años y medio. Mateo 24:15 nos dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. En primera instancia se refiere originalmente a la profanación del templo por Antíoco Epífanes, rey de Siria. En el año 168 a.C., transformó el altar en un santuario para Zeus e incluso sacrificó cerdos en él y obligó a los sacerdotes que comieran la sangre y la carne de ese cerdo. Esa es una profecía anticipada, perdón, un cumplimiento anticipado o era la sombra de lo que va a suceder en el futuro con la abominación desoladora que nos dice que, no, que ese anticristo o ese líder mundial va a ir a Jerusalén, va a entrar en el templo y allá va a profanar el templo. ¿Sí? Y es ahí cuando el pueblo de Israel va a reaccionar, porque ellos en primera instancia
están creyendo que Él es el Mesías, pero en ese momento van a reaccionar y van a reconocer que el verdadero Mesías fue el que vino hace más de 2000 años atrás. Y es cuando pues empieza todas las, empiezan las naciones, el grupo de naciones a hacer guerra contra, o el grupo de los 10, de las 10 naciones, a hacer guerra a la nación de Israel para destruirla. Entonces, todo esto va a suceder en la semana 70. Entonces, la semana 70 empieza, bueno, antes de la semana 70 viene el arrebatamiento de la iglesia. Y el que desencadena la semana 70 es el pacto del anticristo con las 10 naciones, que va a traer una paz, un- una paz simulada en el Medio Oriente. Después de los 3 años y medio que viene la abominación desoladora, donde el anticristo o el líder mundial se revela como es el hijo de perdición, y empiezan los 3 últimos años de gran tribulación como nunca ha existido en el mundo. Lo que estamos viviendo hoy en medio de esta pandemia es principio de los dolores. Esto no se compara con lo que va a suceder en esa época de gran tribulación, que es un llamado de alerta, pero vuelvo a reitero, no se compara con lo que va a suceder en esa época. Todo esto, vuelvo a reitero, va a suceder en la semana 70. Las naciones se van a levantar contra Israel y es ahí cuando aparece Cristo en su segunda venida a defender a su pueblo Israel, y es donde viene la batalla de Armagedón. Con esta imagen estamos finalizando la clase de la segunda clase, y es muy relevante en qué sentido. Para que el anticristo profane el templo tiene que estar reconstruido. En estos momentos lo único que quedó del templo es esta muralla, que se le conoce como el Muro de los Lamentos. El general Tito en el año 70 después de Cristo destruyó Jerusalén, destruyó el templo, pero dejó esta muralla con el propósito de que los judíos se lamentaran por la eternidad, por siempre, sobre esa tristeza de haber perdido el templo que era su centro religioso y representativo de la religión judía. Quedó ese muro, y ahí donde se le conoce por esa razón el Muro de los Lamentos. Solamente esto está en pie. Donde estaba el templo está lo que hay una mezquita árabe que se llama la Cúpula de la Roca, ¿sí? Y para que el templo sea reconstruido deben quitar esa mezquita de ese lugar, que hoy en día uno lo ve como imposible, pero para eso es que aparece ese líder mundial que va a traer esa paz en Medio Oriente, y los judíos van a poder reconstruir el templo en el lugar exacto donde estaba. O sea que cuando el anticristo esté, el templo puede que esté ya construido o empiece la construcción, pero no importa el sentido en que el tiempo de construcción va a ser muy rápido, porque se dice que ya ellos tienen los planos, tienen los utensilios, todo lo tienen, las vestiduras sacerdotales, todo ya lo tiene listo. Hay una orden sacerdotal, hay una orden del templo en Israel, porque ellos ya están proyectando a que ese templo va a ser construido en cualquier momento, en cualquier instante. Entonces, eso es lo que estamos esperando a futuro, que se cumplan estas profecías, que está pendiente la semana 70 de Daniel. Con eso finaliza la revelación que Dios le da a través del ángel Gabriel a Daniel de las 70 semanas. La última semana estamos esperando que esto se cumpla. Y vuelvo, reitero, se va a cumplir cuando Daniel nos dice el pacto del anticristo con 10 naciones. Bien, mis hermanos estudiantes del seminario, con esto pues finalizamos este resumen de la clase, o la clase número 2 de introducción a escatología. Cualquier inquietud pues estaremos atentos a escucharlos. Para la próxima clase vamos a hablar acerca de la muerte y la resurrección, eventos futuros.
y va a quedar una tarea de cuáles son las resurrecciones que hay según la Biblia. Aparte de esto, bueno, vemos que en la Biblia hay varias resurrecciones. Es más, el día en que Cristo resucitó, muchas personas también resucitaron, pero volvieron otra vez al lugar donde estaban. Entonces, pero encontramos varias resurrecciones, ¿verdad? Y eso es la tarea, cuáles son las resurrecciones que hay según la Biblia. Y una evaluación que hay en la plataforma de Classroom, que es una evaluación no tanto de calificación como una nota, sino como un repaso a lo que hemos visto en clase, durante la clase. Entonces los animo para que puedan aplicar esta prueba. Si tienen una duda, alguna inquietud sobre el manejo de la herramienta, pues nos escriben al chat. Vamos a estar atentos. Espero que esta clase haya sido de bendición para ustedes y no me queda más que decirles Dios los bendiga y nos estaremos viendo en la próxima clase con el tema de la muerte y la resurrección.